Desde New York para el mundo. Mayormente el ser humano de sociedades modernas o de tiempos antiguos recurría a la mentira, y es porque la mentira puede servirlo a ellos, pero más no la verdad. Tú tienes que servir a la verdad. Existen mentiras que son de proporciones épicas y existen mentiras piadosas que la vemos por doquier. Sí. Existen entre los políticos de gobiernos, existen entre las relaciones de parejas, entre los amigos. Hay mentiras a mentiras que dañan y producen mucho daño a lo largo de la historia. En este día, en este top 5, de las 5 mentiras que más daño han provocado en la historia. Y conversamos con la mentira número 5. la 1. Ustedes, como ustedes, Pensamos que iba a empezar. No, arriba porque lo que yo para tengo abajo. entendido es que se comienza con la de menor a la mayor. pero como esto es una mentira, vamos a comenzar a RB ahora. Exactamente. Todo fue una mentira. Vamos a aprovechar el Yo hice momento las señas, y entonces, a la persona que se suscriba, que se prepare en su teléfono móvil para que escuche la primera de las grandes mentiras que más hizo daño. Hong Xiuquan fue un chino del siglo XIX que nació el 1 de enero de 1814 en el cantón de Guangdong, China. Hong Xiuquan fue un niño prodigioso en la escuela al punto de sacar muy buenas calificaciones. Resulta que ya de adulto, cuando en el 1836 decide presentar su examen de admisión para que quería ser administrador del imperio, reprobó en varias ocasiones. A Hong Xiuquan reprobar en varias ocasiones se frustró y comenzó a alucinar. Puesto que entonces, tras el paso del tiempo, llegó la década, llegó en el mismo año de 1837. En ese momento, Hong Xiuquan, en sus delirios de frustración, tuvo una revelación sumamente particular. Y es que él soñó que tenía una familia celestial, con una madre, una hermana, un cuñado y otros cuantos familiares más. Pero no es tanto esto, sino es que el mismo Hong Xiuquan, pese a que la diferencia de 1800 años que marcaba la trascendencia de una figura legendaria e histórica que dividió la historia, o sea, me estoy hablando de Jesús de Nazaret, Jesucristo, el mismo Hong Xiuquan confirmó de que era el hermano menor de Jesús. Pero todo esto surge a raíz de que conoció un misionero cristiano y escuchó sus charlas religiosas. Si te está gustando nuestro contenido, suscríbete, activa la campanita, comenta, ayúdanos a crecer. Desde este punto, Hong Xiuquan instauró una nueva orden. Él entendía que tenía que limpiar a China, erradicando nada más y nada menos que la cultura taichin. O sea, él pertenecía a la etnia Han. Entonces, comenzó la rebelión Taiping. Y esta rebelión resultó nada más y nada menos que en la muerte de aproximadamente entre 30 a 50 millones de personas. Wow. Pero eso fue después que él inventó que era hermano de Jesucristo. Sí, claro. Y por eso se generó eso. Sí, sí. Él tenía que limpiar China de la tribu manchú, que era la tribu que tenía el control del gobierno imperial en China. Y entonces él se reveló que era de la dinastía Han, estableciendo con esto un reino que se llamó el reino Gran Celestial de la Paz. Con este reino duró hasta el año de 1864. En el proceso de este reino hubo grandes guerras cívicas en toda China que provocaron la muerte de entre 30 a 50 millones de personas. Wow. Hasta que en ese mismo año que le estoy señalando, fue derrocado por la misma Guardia Imperial y fue dado de baja. Y también su único hijo que tenía en ese momento fue también ejecutado con el gran Hong Xiuquan, que provocó entre 30 y 50 millones de muertes por mentir diciendo que era el hermano menor ¿Tú de vienes a Jesús. con eso? Sí, oye, Eso suena fuerte. esto. el mundo hay cosas, hay locos y cosas, loquísimos. hay cosas que guindando parecen bolsas, sí. Yo Ahora que sorprendido. te habla de bolsa, vamos a hablar de un objeto también. Y comenzamos con el top número
2. Nos fuimos para el Yo, 2. yo me quedé tranquila para no decir una mentira que pareciera una verdad. Sí. No voy con el 2 ya. Señores, la mentira número 2 en mi top, yo coloco uno de los desastres medioambientales más grandes de todos los tiempos. Y estamos hablando de la central nuclear de Chernóbil. Ese 26 de abril del año de 1986 marcó un antes y un después para que el hombre o la mujer de ciencia supieran el peligro de la radiactividad. Y es que resultado de esto nos queda hasta la actualidad, que hay muchos documentales que lo pueden buscar para la persona que quiera documentarse, nos queda el pie del elefante, que son los residuos de aquella explosión de Chernóbil que quedó de ese material radioactivo fusionado con concreto. Se le llama comúnmente el pie del elefante. Todo aquello que se acerque a este objeto maldito, que es el objeto más peligroso del planeta Tierra, quedará hecho trizas porque va a morir a menos de 1 kilómetro de distancia. Escuche bien. Si usted se acerca hasta menos de 1 kilómetro de distancia, usted morirá en aproximadamente 3 a 4 días. Porque emite la cantidad de 10.000 rongenios, que se es mortal y mortífero para cualquier especie biológica que pueda tener vida. Entonces, resulta que ese 26 de abril, el mundo pudo conocer la catástrofe. Pero ¿dónde viene la mentira encubierta con relación a Chernóbil? Y es que el mismo comandante en jefe de la planta número 4 mintió, llamado el señor Anatoly Yapchov. Anatoly Yapchov mintió diciendo que tenían todo bajo control. Todos sabemos que en una época donde todavía la Unión Soviética tenía preponderancia y estaba siempre en una guerra fría con Estados Unidos, a ver quién tenía más poderío militar, quién tenía la mejor tecnología, admitir de que habían fracasado y de que, sobre todo, que era un fallo de esas proporciones, evidenciaba de que tenía muchas carencias la Unión Soviética, el régimen comunista, y no querían ver eso en la prensa internacional. Entonces, mintió diciendo que fue un accidente aislado y, sobre todo, negando completamente el alcance tan tremendo y devastador que tuvo esta contaminación, que tuvieron que cerrar completamente un pueblo donde murieron casi inmediatamente 35 trabajadores de las plantas porque se contaminaron radiactivamente y fue un veneno letal para los próximos días. Wow. Entonces, esto se sabe más adelante porque llegaron los residuos radioactivos a 1.100 kilómetros de distancia en lo que es Suecia, en una planta nuclear de Suecia. O sea, oigan bien, 1.100 kilómetros de distancia, en unos cuantos días, trabajadores de una planta nuclear de Suecia encontraron material radioactivo en sus ropas de trabajo. Wow. Entonces, ahí se hizo eco Suecia, Alemania, Finlandia, y fue como se dio a conocer la catástrofe más grande medioambiental del siglo XX o que nosotros en nuestra historia de vida hayamos presenciado. Rubio, una pregunta. Discúlpame, antes de que se me vaya. Rubio, ¿pasó algo similar así en la India? Porque yo vi como un documental basado en eso, o creo que hay una serie que habla de algo así. Sí, han pasado otras catástrofes, pero en menor medida. Ya. O sea, esta de Chernóbil fue mucho más grande porque abarcó mucho más. Y el resultado fue que el asunto vino por un problema que tenía el reactor número 4, con un sistema llamado MKB. Ajá. Entonces, este sistema tenía un problema a la hora de la parada. Entonces, ellos, al intentar pararlo, lo que hicieron fue que sobrecalentaron las barras de radiactivas. Entonces, esto provocó una explosión. Wow. Y cuando se da la explosión, esto libera material radioactivo y todos sabemos que es sumamente venenoso. O sea, daña completamente, al punto de que la ciudad de Chernóbil hoy en día es un pueblo fantasma. Desde el 1986 se encuentra una radioactividad demasiado alta que no hay un organismo vivo que pueda subsistir allá. Y de hecho hay animales todavía en la actualidad que nacen con deformidades. Esos animales que circundan el área tienen sus crías y estas crías nacen con deformaciones. Y no solamente eso, sino es más bien las secuelas que dejó este accidente, porque más adelante devino en muchísimos cánceres poblacionales de zonas aledañas, regionales, y eso se fue mutando, se fue transmitiendo a través de genes, y todavía hay personas que están padeciendo de diferentes tipos de cáncer a raíz de esta explosión de Chernóbil. Rubio, esos empleados de esa planta en Suecia que encontraron los residuos en la ropa de ellos, ¿fueron afectados?
No fueron afectados directamente porque cuando yo comencé a hablar de Chernóbil, yo comencé a hablar de rongenios. Que rongenios es la medida con la que se mide la radioactividad de cualquier tipo de material radioactivo. Por ejemplo, tú tienes un laboratorio de aproximadamente 15 rongenios que te dicen a ti, como tú vas, por ejemplo, a trabajar en un área de laboratorio, cúbrase bien su cuerpo. Porque tú estás prácticamente expuesto a un nivel de radioactividad, pero no es un nivel que te vaya a matar. Okay. Sí te puede provocar, en el caso de las mujeres embarazadas, no es recomendable. Eso iba a decirte. Cuando tú vas y te vas a tomar placas y eso, siempre te preguntan que sea personas embarazadas. Sí. Te tiran cosas encima también, al igual de la existencia de metal cuando te entran a ciertas maquinarias. Ya 200 rongenios son casi mortal para el ser humano. Comienza muchas náuseas, mareos, vómitos y tú puedes contraer el cáncer. Y adivina cuánto emite el pie del elefante de que yo estoy hablando. Si estamos hablando de que una dosis de unos 200 rongenios son muy, muy dañinas para el cuerpo humano, el pie del elefante emite 10.000 rongenios. Oh, wow. O sea, un robot que fotografió el pie del elefante, después de fotografiarlo, se dañó automáticamente. O sea, ni siquiera un objeto tecnológico puede sobrevivir en el frente de esta masa grotesca que parece un elefante. Wow. Pero entonces, el accidente de Chernóbil, con la mentira que encubrió el señor Anatoly Yapchov, diciendo que no era de grandes proporciones, cuando en realidad se pudo haber evitado y escalar hasta el punto que llegó, nos abre la puerta al top número 3. En la tercera posición nos queda un tipo que en el 2007... admitió de que él se rió bastante de las personas a las que estafó. Oye. Y estamos hablando del señor Bernie Madoff. Bernie Madoff estaba estafando en Wall Street desde la década de 1980 con un esquema Ponzi piramidal que fue de los más exquisitos hasta la fecha. O sea, exquisito porque le dio el resultado que él esperaba y sobre todo jugó con la mente de aproximadamente 16,000 inversores que confiaron en él. O sea, no sé si la gente que nos está mirando se recuerda de la versión Picapollo. No. ¿Qué es más para abajo que Picapollo? O sea, Ay, pero Picapollo para muchos filetes con esa necesidad que anda en la calle. Entonces, de mantequilla. Mantequilla. Ok, ahí sí vamos ahí con mantequilla por lo menos. Lo que pasa es que mantequilla se quemó en el sartén. Se derritió. Pero mira, el mismo Bernie Madoff en el 2007 dijo, en el entorno actual es prácticamente imposible violar las reglas de las bolsas de valores. Porque él entendía de que como había tanta tecnología, de que había demasiados mecanismos para detectar cualquier tipo de fraude, era prácticamente imposible. Pero había un señor, Henry Marcos Polo. Eso es porque no es dominicano. Henry Marcos... ¿Qué tú quieres decir con eso? Yo no digo nada. Dile ahora que él trajo a relucir a Mantequilla. No, Mantequilla, para los que no saben, este fue un joven dominicano que creó algo como en Torre. Hubieron muchas personas que hicieron inversiones para ver crecer. Así que ese mismo fue igualito como este hombre. Me está cayendo en lo mismo. Entonces, Bernie Madoff se burló completamente de todas estas personas. Que usted estaba diciendo, Pueblo Rubio, que no creían que debido a la tecnología usada los mecanismos de contabilidad. Los mecanismos de contabilidad y de control, que era imposible prácticamente cometer un acto fraudulento a nivel de la bolsa de valores. Pero tú estabas hablando de una persona que estaba allá adentro. ¿Qué era lo que tú estabas diciendo? ¿Cuál de todo? Sobre Henry Marco Polo. Ajá, Henry Marco Polo, sí. No, Henry Marco Polo, desde 1999, dice que en 4 minutos se dio cuenta de que había una actividad fraudulenta, porque obviamente las ganancias que él decía obtener para sus clientes era prácticamente ridícula, era del doble. Algo que mágicamente es imposible. O sea, cuando se está hablando de que tú estás haciendo un negocio,
transparente y que lo está haciendo por las reglas. Eso te sabe que me acuerda. Varios dominicanos que, mira, para ganarse la vida aquí en New York, da muchísimo trabajo. Sacan tiempo y viajan 5, 6, 7, 8, 9 veces a República Dominicana. Están montados, tienen dinero aquí y quieren decir que son con trabajito de que así común y corriente. Oye, mi amor, es mucho lo que tú tienes que sudar aquí para poder conseguir algo y viajar tantas veces, construir, comprar propiedades y eso. No se crean que eso no es legal. Rápidamente, para expresarlo de una forma elemental, más sencilla posible, Bernie Madoff lo que hacía era que si usted decía que quería invertir y usted le daba, por ejemplo, $100,000 en sus manos, usted tenía una ganancia de un 50% en un tiempo récord. Entonces, él lo que hacía era que tomaba ese dinero de la persona que invirtió antes que usted, entonces le daba esa ganancia que le entraba antes. Pero entonces, todo el que invertía y que le daba esa cantidad de dinero se sentía contento. Pero cuidado, si fue de él que Mantequilla sacó esa inteligencia. Sí, fue lo mismo. Fue lo mismo. Porque el señor Alejandro Fernández W lo estuvo diciendo en varias ocasiones. Fue la misma metodología. Sí, claro. Sí, o sea, la pirámide. Exactamente, la pirámide de Ponce. Entonces, ese fue el método que este señor usó, pero que él lo hizo de una forma magistral y defraudó $65 mil millones a aproximadamente 16,000 personas que confiaron en la mentira de Bernie Madoff. Y después que fue apresado en el 2008 y condenado a 150 años de prisión, se le preguntó de que si mostraba arrepentimiento de lo que había hecho. No. Y con una risa burlesca dijo, no me arrepiento para nada. Todos eran ambiciosos y estúpidos. Exacto. Sí, pero el pobre se burló. Le digo por qué. Porque miren, como pasó esto con Mantequilla. Hablamos que cuando inició esto, 1980. ¿Qué? En los 80. En los 80. Comparado a estos tiempos que vamos a poner el 20. ¿Cuántos años? ¿Fue en el 20 lo de él? ¿O en el 23? Poniendo fechas aproximadas. De 22 fue lo de Fechas aproximadas porque están ahí. ¿Cuántos años son? Tú sabes que antes las personas no tenían la misma capacidad. La preparación que tienen ahora, aunque las personas de mayor edad te guardan número telefónico en la cabeza, saben fecha. Pregúntame mi número a ver si yo me lo sé, porque nosotros estamos en eso, pero el método quizás de envolver a las personas para que cayeran en ese juego era más fácil, porque las personas eran más susceptibles e inocentes que ahora. Exacto. Pero eso solamente fue aquí, los dominicanos cayeron palomito. Pobrecito. Número 4. En la posición número 4 nos llega una atrocidad sin precedente alguno, puesto de que nosotros pensamos que los organismos de un Estado están para proteger, servir y sobre todo hacer las cosas con transparencia y claridad. Pero resulta de que el proyecto MK Ultra, liderado por la CIA, que comenzó en la década de 1950, protagonizó una mancha oscura en el estado profundo de los Estados Unidos de Norteamérica, puesto de que en sus inicios rechazaron públicamente, negaron públicamente de la existencia de dicho proyecto y a qué se dedicaban. Y resulta que el proyecto MK Ultra fue un proyecto desarrollado para experimentar con la mente de las personas. Había muchas personas que eran intransigentes, mendigos de las calles, que eran secuestrados por esta agencia de la CIA para experimentar con ellos y hacer experimentos sobre el control mental extremo sobre las personas, induciéndolos a hipnosis y sobre todo a amnesia. O sea, fue una mancha oscura de la ciencia que se puso a disposición de un servicio de inteligencia con las herramientas necesarias para llevar a cabo atrocidades a más no poder. Imagínense ustedes todas esas personas que nosotros vemos en relatos de Discovery Channel, entre otros canales, que desaparecieron de la nada sin previo aviso y que más nunca nadie se le volvió a ver. Obviamente, los más vulnerables eran aquellas personas que no tenían una familia estable, aquellas personas que eran vagabundos, que vivían en las calles. Esas personas no se volvían a ver más nunca y se tomaban para experimentar. O sea, es lamentable y es penoso tú pensar que una institución de gobierno que está para proteger y servir a la nación se haya prestado para este tipo de actos tan macabros y siniestros. Y bellacos. Sí. Entonces, no es hasta la década de 1975 donde ellos por fin admitieron desclasificando todos los archivos y diciendo las pruebas que allí se llevaban. Imagínense ustedes una cosa. Si solamente se nos muestra a nosotros una cara de la moneda y se nos dijo de que ellos solamente hacían este tipo de experimentos para quedar políticamente bien
Imagínate qué hicieron. ¿Qué no hicieron? A espaldas de nosotros. Claro. Que no nos dejaron saber. Sí, pero entonces los cambios llegaron, estos se generaron porque esto comenzó en 1950. En la década de 1950, en el 75 fue cuando vino descubriéndose esto, donde las autoridades se sometieron a que debían presentar las documentaciones para que den la prueba de las prácticas que se habían llevado con las personas, con los estudios mentales de las personas y esto. Oye, pero eso es una falacia. No, que uno se queda un poco como medio sorprendido dónde puede llegar y qué pueden hacer. Y con nosotros los seres humanos, cuando te usan, no, porque es que son usados como ratones de experimentos. Sí, claro. Somos usados. Vamos a decirlo todavía así. Actualmente se vive eso. Porque hay muchas cosas que aparentan ser verdad, que también son mentiras que están involucradas actualmente. Pero yo no voy a entrar ahí, sigue tú. Y yo creo que ahora mismo lo están haciendo de una forma más sutil. Sí. Y de una manera que no nos demos cuenta, porque lo están haciendo en la comida. Pero ya es otro tema. Y ahora que estamos hablando en la comida y en otras cosas más. Sí. Ahora que estamos hablando de comida, la comida nos abre las puertas. Top número 5. Lo que nos gusta a nosotros, Jairo, comer. Sí. Vamos a ver, qué bien esa cara, qué es lo que indica. Desde confiscaciones forzosas de granos, desde colectivización forzosa, control político y otras cosas más. En la quinta posición nos llega un episodio sombrío, oscuro y sobre todo el más inhumano que se haya registrado en el siglo XX. Y es que el Holodomor se queda en la quinta posición porque murieron millones de personas de hambre. Wow. Lodomor. Holodomor. Holodomor, que significa hambre en ucraniano. Bueno. Y es que yo no llego tan lejos, yo llego al español con mucha fuerza. Y es que en la década entre 1932 y 1933, cuando la URSS, cuando la Unión Soviética estaba en su pleno apogeo, estaba en un frente por varias partes, estaba en plena guerra, ellos necesitaban alimentos para su ejército. Entonces, como Ucrania siempre tuvo un concepto de identidad patriótica y de disidencia, se volvieron prácticamente un enemigo, aún perteneciendo a la Rusia soviética, de Stalin. Entonces, Stalin, para contrarrestar sus medidas de que estaban en contra de sus políticas, lo despojó completamente de todo alimento, haciendo, como le dije ya hace un momento, tomas forzosas de los granos. Se tomaron las tierras de muchos agricultores y granjeros de la época y se les despojó de toda comida y se le permitió la exportación y la importación fuera del territorio y dentro del territorio. Lo que devino en una hambruna sin precedentes. Lo que murieron aproximadamente entre 3 a 4 millones de personas. Wow. Y lo grande del caso es una mentira porque cuando se le preguntó en su momento, el mismo Joseph Stalin dijo que no, que todo esto era una mentira, de que los ucranianos, de que el pueblo ruso estaba bien, y obviamente era una noticia, era una información que en plena URSS no se podía filtrar porque todo se quedaba en su territorialidad. Entonces, nosotros venimos a saber de esta atrocidad después de la disolución de la antigua Unión Soviética en 1990, cuando se desclasifica y eso abre fronteras, esa información, y sale a relucir fuera de las fronteras rusas. Y es que nosotros nos enteramos de esa catástrofe donde murieron niños recién nacidos, mujeres embarazadas, ancianos, niños, menores, adolescentes. Imagínense ustedes no tener nada que comer y tú tener que prácticamente canibalizar a tus propios familiares. Wow, eso es fuerte. Canibalizar a los más débiles de la desesperación, de la hambruna que allí en esa Ucrania soviética se vivió. Sin duda, sin lugar a duda, un episodio digno de olvidar, de los más oscuros de las políticas del siglo XX y sobre todo del monstruo que fue Joseph Stalin. Wow. Este Holodomor fue la número 5 de estas mentiras. Entonces, este programa que yo acabo de hacer nos da la oportunidad de más adelante hacer una segunda parte. Sí. Porque todavía quedan muchas mentiras. Pero esta fue la que nosotros decidimos traer a usted, que nos está viendo, que también es un mentiroso. No, espérese. Corrección, que eso es una mentira. La que Yarkedi quiso traer, porque yo de esto no sabía absolutamente nada y estoy... son mentiras que... ¿Qué tú mentiras? Tú también eres una jodida mentirosa. No, pero yo lo sé que sí. Aquí entonces. Aquí hay mucha mentira. El show número 1 de New York.